las previsiones que publica regularmente la Comisión Europea, directamente se pueden describir como un cachetazo en plena boca a Pedro Sánchez y a la ministra Calviño, porque no solo se rebaja la previsión de crecimiento, sino que muestra que la economía española va a contramano de lo que ocurre en el resto de Europa. Es decir, el contexto internacional es el mismo para todos, la pandemia es la misma para todos, pero aquí hemos puesto en el gobierno a un grupo de inútiles liderados, encabezados por un mentiroso compulsivo, y además, como si eso fuera poco, le añadimos 5 ministros que tienen como su hoja de ruta el manifiesto comunista. Entonces los resultados no pueden ser más que malos. Tú fíjate, la Comisión Europea empieza haciendo un resumen en el que dice que la recuperación económica en Europa está siendo más rápida de lo esperado. Fíjate, más rápida de lo esperado. Luego dicen que el fuerte crecimiento, por ejemplo en el tercer trimestre, benefició en particular a las regiones turísticas de la Unión Europea. Entonces tú te paras ahí y dices, bueno, está hablando de España. Recuperación más rápida, que benefició especialmente a las regiones turísticas, dices, esto es España. Pues no. Luego te dice que el Producto Interior Bruto de la Unión Europea ya recuperó el nivel previo a la pandemia. Y a pesar de que reconoce los riesgos por la subida de la energía, es decir, del gas, de la electricidad, del petróleo, que poco a poco se va trasladando desde los precios mayoristas a los precios al consumo y que eso afecta tanto la capacidad de compra y como los planes de inversión, es decir, afecta tanto al consumo como a la inversión, la previsión del PIB para el conjunto de la Unión Europea ha mejorado en 2 décimas respecto a las previsiones anteriores y la subieron de 4,8 a 5. Bien. Ahora, el caso de España es exactamente el contrario. La recuperación es más lenta de lo esperado, a pesar de tener el viento a favor de que la gente se empezó a mover más a las regiones turísticas, eso no nos benefició en la medida que podríamos haber aprovechado. No se recuperó el nivel prepandemia y la previsión de crecimiento para este año la rebajan 1,3 puntos porcentuales, desde 5,9 hasta 4,6. Entonces, ¿qué te queda? Te queda que en 2022, o sea, el año que viene, España va a ser el único país de la Unión Europea que no va a haber recuperado el PIB de 2019. Fíjate que en 2021, ya este año, hay 12 países que ya lo han recuperado. Polonia, Hungría, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Irlanda. Bueno, el caso de Irlanda es espectacular porque ni siquiera tuvo caída del PIB el año pasado. O casualidad, es un país que se ha basado en la baja fiscalidad y un tipo del impuesto sobre sociedades, si mal no recuerdo, del 12,5%, con el que ha captado multinacionales de todos los sitios, y entonces Irlanda es un oasis de prosperidad. Es exactamente lo opuesto a España. ¿Por qué? Porque las ideas con las que se gobierna Irlanda son las opuestas de las ideas con las que se gobierna España. El día que en España apliquemos las mismas ideas que en Irlanda, vamos a obtener los mismos resultados. Otro detalle que nos anticipa la Unión Europea, que no le cree nada a Sánchez, porque si bien proyectan para el conjunto de la Unión Europea una rápida reducción del déficit fiscal, para el 2023 piensan que ya va a ser de poco más del 2%, para España, para el 2023, o sea, lo que falta de este año, todo el año que viene y el siguiente, esperan un déficit de más del 4%. Yo te recuerdo que España firmó un acuerdo por el cual se comprometía a que su déficit no superara el 3% del PIB. Pero
Este año va a ser de más del 8, el año que viene de más del 5 y en el 2023 de más del 4. Por lo tanto, déficit fiscal, es decir, más gastos que ingresos, significa que eso hay que financiarlo. ¿Y cómo se financia? Con la deuda pública. Por lo tanto, la deuda pública va a seguir más o menos en torno al 120% del PIB, que eso es como vivir en una cornisa. Es decir, tú, imagínate, te acuestas a dormir en una cornisa. Como te muevas un poquito más, digamos, hagas un movimiento un poquito extraño, te caes. Otro de los logros del mentiroso de la Moncloa es que cuando llegó al gobierno en 2018, España era el 7º país con más deuda pública de la Unión Europea. Ahora, y ya desde el año pasado, somos el 4º. Hemos superado en deuda pública con respecto al PIB, hemos superado a Francia, hemos superado a Bélgica. Y ahora somos el 4º, y algún país más superamos, que en este momento no recuerdo cuál es. Y la Comisión Europea anticipa que España va a seguir siendo la 4ª con más deuda el año que viene y el 2023 también. Los únicos países que tienen más deuda que España son Grecia, Portugal e Italia. Grecia y Portugal, como sabes, son 2 países que fueron rescatados. España no fue rescatada, como dicen algunos. España recibió un crédito para recapitalizar las cajas de ahorro, es decir, las entidades financieras que habían destrozado los políticos y los sindicalistas, porque recordemos que los bancos comerciales, el Santander, BBV, Bankinter, Sabadell, etcétera, no recibieron ni un solo euro. Es más, fueron parte de la solución, por ejemplo, al poner parte del capital de la Sareb, es decir, lo que se llamó el Banco Malo. Lo que nos queda es una economía que va a contramano de Europa, porque como dice la Comisión Europea, la recuperación hasta ahora ha sido más fuerte de lo esperado, pero España es al revés, va más lento de lo esperado. Y una vez más, ¿por qué ocurre eso? No es por una fatalidad del destino, no es por un designio divino, es simplemente porque nos gobierna gente con ideas que no son las ideas que promueven la prosperidad, sino lo contrario. Con el agravante de que nos van a dejar una hipoteca que tendrán que pagar nuestros hijos e incluso nuestros nietos, con el riesgo permanente, con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, con el riesgo de una crisis que ante cualquier cosa puede ocurrir.